Vivimos en un mundo donde todo parece presentarse como evidente, como si la realidad fuera un plano liso, cuadrado, estático. Pero el cuadrado, esa figura tan común, esconde en su simplicidad una profunda metáfora. Tiene 4 ángulos, 4 vértices, que, aunque pertenecen a la misma estructura, apuntan hacia direcciones distintas. Un ángulo del cuadrado es una invitación a mirar el mundo desde un vértice diferente, porque si permanecemos en solo uno de los ángulos, nos condenamos a la ilusión de que la totalidad se resume a nuestro campo de visión. La historia de la filosofía, desde los presocráticos hasta los contemporáneos, es una peregrinación entre ángulos. Heráclito veía flujo donde Parménides veía inmovilidad. Descartes veía claridad donde Nietzsche veía máscaras. Cada filósofo ocupó un vértice, un rincón del cuadrado, tratando de ver más, pero incluso los mayores genios de la historia fueron limitados por su perspectiva. Un cuadrado visto solo de frente es una pared, visto de lado es un camino, visto desde arriba puede ser una prisión o un mapa. ¿Y nosotros? ¿Cuántos ángulos hemos explorado de nuestra propia existencia? Tal vez la sabiduría no esté en encontrar la verdad absoluta, sino en girar el cuadrado, en habitar las esquinas, en dialogar con los lados opuestos. Filosofar, entonces, es aprender a girar y darse cuenta de que cada ángulo revela una nueva dimensión de la misma estructura. Solo al romper con la fijación de un punto de vista, podremos tocar algo cercano a la verdad. Después de todo, quien se limita a una sola esquina vive de espaldas a 3 mundos posibles. La naturaleza nos creó desnudos, frágiles y finitos. La tecnología nos viste, nos fortalece y nos promete eternidad. Hay en esta relación un paradoja ancestral. Aquello que nos aleja de la tierra también nos salva de la muerte. Desde el momento en que el primer humano afiló una piedra para cazar, comenzamos a intervenir en el flujo natural de las cosas. Prometeo nos dio el fuego, y con él inauguramos un nuevo tipo de creación, artificial pero profundamente humana. Sin embargo, cuanto más avanzamos tecnológicamente, más nos alejamos de la escucha silenciosa de los árboles, del ritmo del viento, del susurro del agua sobre las piedras. La naturaleza habla en silencio, la tecnología grita con notificaciones, y así, el humano moderno se ve suspendido entre 2 mundos, el de la raíz y el del circuito. Rousseau creía que el progreso nos corrompía. Marx veía en la técnica una vía de liberación. Heidegger advertía que la técnica moderna no revela, sino que clausura el ser. Podemos vivir rodeados de algoritmos y aún así sentirnos perdidos en el bosque. La naturaleza es impredecible, falla, llena de pausas, como el corazón humano. La tecnología exige eficiencia, flujo continuo, perfección. Pero tal vez sea precisamente en la imperfección de la naturaleza donde reside nuestra verdadera humanidad. Un atardecer nunca es igual al otro. Una app siempre es igual a sí misma. El peligro no está en crear tecnología, sino en olvidarnos de que fuimos creados por la tierra. Entre el verde del musgo y el azul de las pantallas, es necesario aprender a caminar con un pie en el barro y otro en el silicio, porque solo así, tal vez, seremos completos. Vivimos perseguidos por un imperativo de alegría, como si la tristeza fuera un error de fabricación, una falla del sistema emocional. Pero toda luz proyecta sombra. La felicidad, esa diosa tan deseada, no camina sola. Trae, oculta bajo su velo brillante, el rostro sombrío de la tristeza. Los antiguos griegos comprendían esta dualidad. Eudaimonia, el florecimiento humano, no era un estado constante de placer, sino un equilibrio trágico entre las fuerzas que nos atraviesan. Nietzsche, en su eterno retorno, nos enseña a amar la vida incluso y sobre todo por sus dolores. ¿Cómo puede haber risa sin lágrimas? ¿Cómo puede haber plenitud sin el vacío que la precede? El occidente moderno transformó la felicidad en producto, en performance, en recompensa por productividad. Pero olvidamos que ser feliz no es estar constantemente satisfecho, sino sentirse profundamente vivo, incluso en el sufrimiento. La tristeza nos da densidad,
nos sumerge, nos obliga a escuchar partes de nosotros que la euforia ignora. Es en el luto donde descubrimos el valor de la presencia. Es en la soledad donde comprendemos el peso de un abrazo. No se trata de romantizar el sufrimiento, sino de comprenderlo como parte intrínseca del camino, que florece sin antes cerrarse en semilla, que madura sin antes doler. La felicidad no es ausencia de dolor, es la capacidad de atravesarlo con sentido. Y tal vez, al final, el gesto más noble del ser humano sea aceptar esta danza entre luz y sombra, entre risa y lágrima, entre el día y la noche del alma. Hay una grandeza silenciosa en la cotidianidad de una persona común. Despertar, lavarse la cara, preparar un café, caminar hasta el trabajo, responder mensajes, volver a casa. Hay algo casi sagrado en la repetición de los pequeños gestos. Pero el mundo moderno, seducido por lo extraordinario, por la excepción, por el espectáculo, ha desaprendido a ver poesía en lo ordinario. Sin embargo, fue justamente en lo ordinario donde los más grandes filósofos encontraron sentido. Epicuro cultivaba la amistad en el jardín. Montaigne reflexionaba sobre sus propios hábitos. Simone Weil veía a Dios en el trabajo manual. La vida de una persona común es un campo fértil para la conciencia, porque allí, en los espacios entre el hacer y el esperar, puede emerger el pensamiento. Mientras el mundo corre tras metas inalcanzables, lo cotidiano nos recuerda que vivir es habitar el tiempo con atención. El autobús retrasado, el pan que no creció, la conversación breve con el vecino, todo eso, cuando se mira con profundidad, revela el teatro del humano. No hay nada más revolucionario que ver belleza en lo que es ignorado. La rutina no es prisión, es rito. Es en ella donde nos formamos, donde nos repetimos, donde nos reconocemos. La verdadera filosofía comienza cuando se pregunta: ¿por qué hago esto todos los días? ¿Por qué este gesto me habita? ¿Por qué este silencio me pesa? Lo cotidiano, cuando se interroga, nos devuelve respuestas que ningún tratado puede contener. Ser común es ser profundamente humano, y tal vez la libertad esté no en escapar de la rutina, sino en iluminarla desde dentro. Las redes sociales son el espejo moderno, pero un espejo deformado. No reflejan quiénes somos, sino quienes deseamos parecer. Vivimos en una distopía estética donde la verdad se curva al algoritmo y la autenticidad es sacrificada en el altar del compromiso. Lo que Platón llamaba el mundo de las sombras ahora se manifiesta en likes, filtros y narrativas fabricadas. Baudrillard ya nos advertía: entramos en la era de la simulación, donde lo real cede lugar a lo hiperreal. El selfie ha reemplazado el rostro, la historia ha reemplazado la memoria, el feed ha reemplazado la historia de vida. El problema no es la tecnología en sí, sino el hecho de que hemos olvidado que somos más profundos que lo que publicamos. Las redes nos venden una ilusión de conexión, pero nos conducen a una soledad digitalizada, donde todos hablan, pocos escuchan y nadie se ve de verdad. Descartes dudaba del mundo exterior. Hoy deberíamos dudar del mundo virtual. No se trata de rechazar lo digital, sino de enfrentarlo con lucidez, con una mirada que vaya más allá de la pantalla. El scroll infinito es la nueva caverna de Platón, un desfile de sombras que entretiene, anestesia y aliena. Cada me gusta es un susurro de validación, cada ausencia un abismo. Y en este juego perdemos la espontaneidad, la vulnerabilidad, la esencia. La distopía no llegó de forma violenta, llegó con emojis, filtros floridos y videos de 1 minuto. Y tal vez el mayor gesto de rebeldía hoy sea desconectar por un instante y mirar al otro a los ojos, sin wifi, sin máscara, sin filtro. La perfección humana, este ideal que atraviesa los siglos, se ha convertido en una prisión con paredes invisibles. Desde la ética de Aristóteles hasta el superhombre de Nietzsche, buscamos un modelo que nos trascienda, un ser iluminado, virtuoso, infalible. Pero ¿qué sucede cuando este ideal se convierte en una exigencia diaria? Vivimos hoy en una cultura que exige autocontrol, productividad, belleza, inteligencia emocional, salud plena y positividad constante. La utopía de ser perfecto se ha convertido en
una tiranía silenciosa, y cada falla personal es tratada como una quiebra moral. Sócrates decía, conócete a ti mismo. Pero lo que conocemos hoy es solo la performance, la fachada. Ser perfecto ya no es una aspiración filosófica, es un deber social disfrazado de automejoramiento. Y en esta búsqueda incesante de optimizar nuestras vidas, olvidamos que lo humano es, por naturaleza, ambiguo, fragmentado, incompleto. Freud nos reveló que incluso nuestros impulsos más nobles coexisten con sombras internas. Kierkegaard señalaba que la angustia nace de la libertad de elegir, y quien es libre, inevitablemente, se equivoca. La perfección, por lo tanto, es una idea que brilla como oro, pero nos sofoca como plomo. Necesitamos redescubrir la belleza de la falla, de la contradicción, de la incoherencia ocasional. No somos máquinas, somos carne, memoria, miedo, deseo, silencio y caos. El humano perfecto es un fantasma creado por algoritmos, gurús de autoayuda y promesas de plenitud instantánea. Pero vivir de verdad es abrazar la imperfección como parte esencial de nuestro misterio. El tiempo, ese río invisible que nos atraviesa, siempre ha sido una obsesión filosófica. Para los estoicos era algo a aceptar con serenidad. Para Agustín, un enigma interno. Para Bergson, una duración vivida, distinta del reloj. Hoy, sin embargo, el tiempo se ha convertido en mercancía, cronometrado, optimizado, vendido en paquetes de productividad. La pregunta ya no es ¿qué estoy viviendo?, sino ¿cuánto estoy rindiendo? En esta lógica, el tiempo dejó de ser experiencia y se convirtió en rendimiento. Vivimos acelerados, fragmentados, proyectados para el próximo minuto, como si el ahora fuera un obstáculo. Pero, ¿qué es el presente sino el único lugar donde realmente existimos? El pasado es recuerdo moldeado, el futuro, deseo o ansiedad. El cotidiano de la persona común, ese café hecho con calma, ese silencio en el transporte público, esa mirada perdida en la ventana, está hecho de instantes que la prisa aplasta. Y cuanto más nos conectamos a las máquinas, más nos desconectamos del tiempo interno, ese que late despacio, con olor a infancia, sabor a tarde perezosa. El tiempo no es una línea recta, es una espiral que se dobla sobre nosotros. Es necesario resistir al culto de la prisa. Es necesario filosofar el tiempo como quien baila, sin querer llegar a ningún lado, solo sintiendo el ritmo. Tal vez la sabiduría esté en perder tiempo con lo que importa, en desperdiciarse en los instantes que nos devuelven al centro. Porque el tiempo, cuando se vive con presencia, no se agota, florece. ¿Quiénes somos nosotros sino el hilo tembloroso que cose nuestras memorias? La identidad humana no es un bloque sólido, sino un tapiz hecho de recuerdos, algunos nítidos, otros turbios, todos inevitablemente interpretados. La memoria es tanto un archivo como un espejo. Guarda lo que fuimos, pero también distorsiona, reinventa, omite. Nietzsche decía que es necesario saber olvidar para vivir, y paradójicamente, también necesitamos recordar para ser alguien. Cada memoria es una narrativa, y cada narrativa es una elección. Cuando miramos hacia atrás, no vemos el pasado como fue, sino como el presente lo permite ver. Somos, así, autores y personajes de nuestra propia historia. Y en el mundo de las redes, donde la memoria se externaliza en videos, fotos, líneas de tiempo, el pasado se convierte en un espectáculo continuo. Vivimos bajo el peso de versiones anteriores de nosotros mismos. La espontaneidad se curva a la coherencia. El riesgo es dejar de vivir el ahora para mantener coherente lo que ya fue publicado. La memoria digital congela lo que debería fluir, pero la verdadera memoria está viva, late, se transforma. No es un baúl cerrado, es una llama inestable. Es en ella donde reside el poder de rehacerse, de reinterpretar el dolor, de resignificar la alegría. Como decía Ricoeur, recordar también es un acto ético, es elegir lo que merece ser traído de nuevo a la luz. Y tal vez solo se recuerde con profundidad quien se permite de vez en cuando olvidar para renacer. Desde Platón vivimos bajo la tensión entre cuerpo y espíritu, entre lo que pesa y lo que eleva, entre lo que se siente
y lo que se piensa. El cuerpo, muchas veces visto como prisión del alma, ha sido a lo largo de la historia relegado al plano del error, del deseo, de la corrupción. Pero somos carne pensante, huesos que sueñan. No existe espíritu que no pulse en un cuerpo, ni cuerpo que no cargue una llama de conciencia. El cotidiano nos recuerda eso todo el tiempo, en los dolores musculares después de un día agotador, en el escalofrío al escuchar una canción, en el hambre que se mezcla con la melancolía. El espíritu filosofa, pero es el cuerpo el que vive, y tal vez ese sea el drama de nuestro tiempo. Tratamos de espiritualizar demasiado y olvidamos que también somos biología, instinto, sudor y sueño. Mientras tanto, las redes nos ofrecen avatares perfectos, cuerpos sin olor, sin cansancio, sin fallo, fantasmas de carne pulida. Pero la existencia real es imperfecta, está hecha de espinillas, arrugas, temblores, cicatrices. Es en el cuerpo donde habitan los traumas, y es en él también donde late el placer, el toque, la danza. Descartes nos separó en mente y extensión, pero Spinoza nos unificó. Cuerpo y alma son una sola sustancia, vistas desde diferentes aspectos. No se trata de elegir uno u otro, sino de habitar esa frontera invisible donde el espíritu toca el mundo y el cuerpo toca el cielo. Ser humano es estar entre dos reinos, sin pertenecer completamente a ninguno, y aún así florecer en medio. La libertad se celebra como el bien supremo del ser humano, pero ¿realmente la queremos o tememos su abismo? Sartre decía que estamos condenados a ser libres, pues hasta no elegir es una elección, y eso nos asombra. En un mundo donde todo es posible, todo también es responsabilidad. Ya no hay dioses a quienes culpar, ni destino que nos salve. La libertad moderna muchas veces se convierte en ansiedad. Ante tantas opciones, nos paralizamos. Queremos la libertad de ser, pero temblamos ante la incertidumbre que ella trae. En el cotidiano, se expresa en decisiones simples: qué comer, qué vestir, con quién hablar, y en elecciones existenciales profundas: seguir un camino esperado o escuchar el llamado interior. El paradoja es que la libertad plena exige límites. No existe vuelo sin gravedad. Es en la tensión entre el impulso y el deber, entre el deseo y la ética, que se dibuja el ser libre. Los estoicos enseñaban que solo es libre quien se domina a sí mismo. Los anarquistas, que la libertad solo existe en ausencia de opresión externa. Ambos tienen razón, de modos distintos. Y en la era digital, donde todo es permitido, somos vigilados por algoritmos que moldean nuestras voluntades. La libertad, entonces, ya no es solo política, es interior. No basta poder hacer, es necesario saber por qué se hace. Ser libre no es seguir todos los deseos, sino saber cuáles merecen ser seguidos. Tal vez al final la verdadera libertad sea escuchar el alma propia, incluso cuando ella diga algo que el mundo no quiere oír. La soledad es un espejo que, al reflejarnos, revela los contornos ocultos de nuestra alma. En una era de conectividad constante, la soledad, paradójicamente, se ha convertido en una de las experiencias más profundas del ser humano moderno. Vivimos rodeados por millones de personas, pero es en la quietud de nuestra propia compañía donde se desvela el verdadero yo. No es raro sentirse solitario, incluso en medio de una multitud. La soledad, entonces, no es ausencia de presencia, sino una falta de conexión genuina, de una mirada que toque el espíritu. Nietzsche, que recorrió la soledad de su propia vida, nos enseñaba que es en ella donde el ser humano se encuentra con su verdadera esencia, lejos de las distracciones del mundo exterior. Para él, la soledad era fecunda, pues permite el encuentro con la propia voz interior. Hoy, sin embargo, la soledad es, en muchos casos, temida como si fuera una falla. Somos presionados para estar siempre conectados, para llenar los vacíos con conversaciones digitales, videos y noticias. Pero esta ausencia de silencio, este nunca parar para mirar hacia adentro, nos impide escucharnos. La soledad es un territorio de incomodidad, sí, pero también es donde reside la creación, la reflexión y el autoconocimiento. Solo en la soledad podemos realmente percibirnos como
seres fragmentados, imperfectos y al mismo tiempo profundos. El antídoto no es buscar escapar de ella, sino abrazarla como una oportunidad para regresar a nosotros mismos, para cuestionar, reflexionar e incluso crear. Y tal vez sea en la soledad donde descubrimos que nunca estamos tan distantes del otro como imaginamos, pues en la quietud nos encontramos con todos los seres que, como nosotros, habitan la vastedad del silencio. El amor, esa fuerza tan presente y al mismo tiempo tan esquiva, ha sido desde siempre una de las mayores cuestiones filosóficas. Platón, en su Banquete, describió el amor como el impulso hacia la belleza, la verdad, la inmortalidad. Para él, amar es trascender lo físico, es buscar lo divino. Pero en la experiencia cotidiana, el amor es muchas veces tan imperfecto como los cuerpos que lo cargan. Sin embargo, es justamente esta imperfección lo que lo hace real, humano, posible. El amor en sus diversas formas, el romántico, el familiar, el fraternal, es simultáneamente nuestro mayor consuelo y nuestro mayor riesgo, porque al amar nos entregamos a un abismo, a lo desconocido, al otro que nunca podemos totalmente poseer. Hegel veía el amor como la fusión de dos seres en una totalidad más alta, pero también reconocía que el amor exige sacrificio, rendición, pérdida. Amar es perder el control sobre uno mismo, es ser vulnerable. La búsqueda del amor perfecto muchas veces nos lleva a un vacío, a una constante búsqueda de algo que nunca llega. Pero tal vez el amor no sea algo a alcanzar, sino a vivir. La verdadera esencia del amor está en su capacidad de transformar. Nos rasga, nos remienda, nos reinventa. Y aún así, en su ambigüedad, el amor nos hace quienes somos. Puede hacernos volar, pero también dejarnos caer. Al final, amar es saber que el ser amado, por más cercano que esté, jamás será totalmente nuestro. Pero esa distancia es lo que nos hace seguir amando. Y es en entrelazar esas imperfecciones donde la belleza del amor se revela. No es un fin, sino un camino. Y el camino siempre es más importante que el destino. La muerte, este gran misterio que todos conocemos pero pocos comprenden, es simultáneamente el fin y el origen de nuestra libertad. No podemos negar su presencia. Está en cada respiración que tomamos, en cada instante que pasa. Para los existencialistas, la conciencia de la muerte es lo que nos da autenticidad. Es el recordatorio constante de que el tiempo es limitado, que nuestra vida es finita y que debemos, por lo tanto, vivir con intensidad y verdad. Heidegger nos decía que es necesario vivir en autenticidad con la muerte. Es decir, reconocer que no es una abstracción, sino una realidad implacable que hace que cada elección sea más significativa. Pero en nuestra era moderna, la muerte ha sido despojada de su misterio, ha sido medicalizada, ocultada, incluso deshumanizada. Vivimos como si fuéramos inmortales, como si el futuro fuera garantizado, pero lo que nos falta es el profundo reconocimiento de la transitoriedad. El miedo a la muerte, paradójicamente, es lo que muchas veces nos impide vivir. Cuando la muerte se convierte en tabú, se infiltra en nuestra vida como una sombra silenciosa, pero cuando la encaramos de frente, tiene el poder de liberarnos, porque al aceptar que todo tiene un fin, somos desafiados a vivir con más coraje, más intención. La vida gana urgencia, gana profundidad. No se trata de vivir con miedo a la muerte, sino de vivir por ella. Porque al final es la muerte la que nos enseña la importancia de cada momento, de cada elección, de cada gesto. Y tal vez, al abrazar nuestra finitud, encontremos el verdadero significado de la vida, vivir plenamente, sabiendo que no seremos eternos. La búsqueda de la verdad es tal vez el impulso más antiguo y más instigante de la filosofía. Platón nos presentó la alegoría de la caverna, donde la verdad se esconde en las sombras y al intentar alcanzarla, corremos el riesgo de ser cegados por la luz deslumbrante. Pero a lo largo de los siglos, la verdad se ha vuelto un concepto cada vez más elusivo, más fluido. Descartes intentó fundamentar la verdad en la duda, afirmando que la única certeza era la propia existencia. Cogito ergo sum. Hegel, por su parte, afirmó que la verdad es histórica,
dialéctica y solo puede ser comprendida como un proceso continuo, en constante movimiento. Ya Nietzsche, desconstruyendo las certezas absolutas, nos advirtió que la verdad es, muchas veces, una construcción humana, una imposición de voluntad sobre el caos. Y en nuestro tiempo vivimos en la era de la posverdad, donde la verdad parece ser relativa, modelada por opiniones, creencias y algoritmos. Estamos bombardeados por información contradictoria, por narrativas conflictivas, y cada vez más la verdad se convierte en una cuestión de perspectiva. La verdad ya no es un fin, sino un campo de batalla. Pero, ¿será que esta búsqueda incesante no es, de alguna forma, una búsqueda por el control? Para los escépticos, tal vez la verdad sea una ilusión que intentamos desesperadamente tocar, pero nunca alcanzar. La verdad, entonces, puede ser más como un horizonte, siempre adelante, siempre esquiva, pero aún así nos impulsa a seguir. Y tal vez la verdad, en su esencia, resida precisamente en la aceptación de esta búsqueda, en el movimiento continuo de cuestionar, de buscar, de dudar. Porque, a diferencia de lo que muchos piensan, la verdad no es algo a ser encontrado, sino algo a ser vivido. La libertad de expresión, en su forma ideal, es la base sobre la cual se construye la democracia y el derecho humano a la autonomía. Sin embargo, en un mundo saturado de información y desinformación, la expresión se ha convertido no solo en un derecho, sino en un campo de batalla. La libertad de hablar, de exponer ideas, de manifestar pensamientos, es muchas veces eclipsada por el ruido de las redes sociales, donde cada opinión se convierte en una moneda de cambio y cada palabra en un producto de consumo. Las plataformas digitales, inicialmente vistas como el espacio perfecto para la expresión, se han transformado en trincheras ideológicas, donde la libertad parece significar la capacidad de imponer una verdad y no la posibilidad de escuchar al otro. La red, que debería ser el espacio de la pluralidad, donde se encuentran diferentes voces, se ha convertido en un eco constante de lo que ya creemos. La libertad de expresión ahora se confunde con el derecho de gritar más en fuerte, de imponer nuestros puntos de vista sin considerar que muchas veces estamos distantes de una escucha genuina. Y en este proceso, las ideas dejan de ser herramientas de construcción y pasan a ser armas. El miedo a la discordancia, el culto al consenso y la búsqueda de validación online han transformado la expresión en algo frágil, diluido en algoritmos que priorizan lo que ya es popular y no lo que es verdaderamente nuevo o transformador. La red social no nos libera, nos convierte en prisioneros de la opinión colectiva, creando una pseudo-libertad que es en realidad una prisión de nuestra propia voluntad. Y entonces nos preguntamos, ¿realmente estamos libres para expresar lo que pensamos o solo estamos repitiendo lo que las corrientes de la red nos permiten decir? La tecnología, que originalmente debía acercar a las personas y facilitar la comunicación, se ha convertido, paradójicamente, en una fuerza que nos distancia cada vez más unos de otros. Nunca estuvimos tan conectados, pero también nunca estuvimos tan aislados. La pantalla del celular se ha convertido en la nueva ventana al mundo, pero también en la pared que nos separa de la verdadera experiencia de estar con el otro. Antes, las relaciones humanas se moldeaban por encuentros físicos, por el toque, por la mirada. Hoy, las interacciones digitales predicen nuestra comunicación. Lo que debía ser un medio para expandir la comprensión humana, muchas veces termina reduciendo nuestra capacidad de empatía y entendimiento genuino. La información circula rápidamente, pero las emociones y los afectos se fragmentan en me gusta y emojis, despojados de profundidad. Vivimos en un mundo donde la intensidad de las relaciones no se mide por la proximidad, sino por la cantidad de interacciones, visualizaciones y compartidos. Y sin embargo, este mundo de hiperconexión digital nos empuja hacia la soledad. ¿Qué es real? ¿Qué es verdadero?
cuando estamos inmersos en una realidad que no podemos tocar, sentir o experimentar directamente. La vida virtual, con sus filtros y avatares, ha creado una versión de nosotros mismos que, aunque más accesible, es también más distante. Estamos viviendo una paradoja. Podemos conversar con personas de todo el mundo, pero hemos perdido la habilidad de conectar profundamente con aquellos que están a nuestro lado. La tecnología, en lugar de humanizar, ha deshumanizado en muchos casos. Somos más rápidos, más informados, más eficientes. Pero ¿qué hemos perdido en nuestra búsqueda constante por el progreso? El toque, la mirada, el encuentro con el otro. Y al final, ¿será que la tecnología, en su búsqueda por expandir la conexión, no está, en realidad, reduciendo nuestra humanidad a números y algoritmos? El deseo es un fuego que arde eternamente en nosotros, nunca satisfecho, siempre en busca de lo que está más allá del alcance. Desde la antigüedad, los filósofos han reflexionado sobre la naturaleza del deseo, que puede ser tanto una fuerza creadora como destructiva. Aristóteles hablaba de la eudaimonía, la felicidad realizada a través de la razón, pero incluso él reconocía que el deseo humano nunca se contenta con lo que tiene. Somos seres de constante carencia, siempre en busca de algo que nos complete, un objeto, una experiencia, un estado de ser. Pero la paradoja del deseo es que al buscar llenar este vacío, con frecuencia nos alejamos aún más de nuestra verdadera satisfacción. El deseo nos proyecta hacia el futuro, hacia algo que aún no es, mientras que la vida sigue ocurriendo en el presente. Por más que alcancemos lo que anhelamos, siempre hay una sensación de insatisfacción que nos acompaña, una nueva búsqueda, un nuevo objetivo. Nietzsche, en su crítica al concepto de voluntad de poder, señalaba que el deseo no es solo un impulso hacia la satisfacción, sino un impulso hacia la trascendencia, hacia la superación. El problema es que, en nuestra búsqueda incesante, nos perdemos en la ambición, en la necesidad de ser más, de tener más, y olvidamos vivir lo que ya tenemos. La insatisfacción humana, entonces, no es un defecto, sino una condición existencial. Pero, al mismo tiempo, nos impide alcanzar una verdadera paz interior, porque nos ata a la idea de que algo externo podrá completarnos. Y, en el fondo, lo que el deseo nos enseña es que, tal vez, la felicidad no esté en alcanzar lo que deseamos, sino en la aceptación del momento presente, en la capacidad de ser completos con lo que ya somos. El deseo es una búsqueda sin fin, pero tal vez, al aprender a mirar hacia adentro, podamos encontrar no la plenitud de lo que buscamos, sino la paz con la imperfección de nuestro ser. La nostalgia es un sentimiento profundo que nos lleva a buscar en el pasado aquello que creemos haber perdido o que jamás experimentamos realmente. En un mundo que está en constante cambio, el pasado se convierte en un refugio seguro, donde las certezas parecen más tangibles, donde el dolor parece más fácil de soportar. Para muchos, la nostalgia es una fuga, una forma de protegerse de la complejidad y la incertidumbre del presente. Pero ¿por qué estamos tan atraídos por esa mirada hacia atrás? Tal vez en el pasado vimos un mundo más simple, más puro, o al menos así nos parece cuando reflexionamos sobre él con la suavidad de la memoria. La nostalgia, sin embargo, no es una búsqueda de momentos específicos, sino de un tipo de certeza que solo el pasado puede darnos. En el presente, todo es fluido, incierto, y los desafíos parecen interminables. El filósofo francés Henri Bergson creía que el tiempo real, o duración, se vive en la conciencia y no se mide por el reloj. La nostalgia, entonces, puede ser una manifestación de esa duración interior, donde el tiempo se dilata y se vuelve más significativo. Sin embargo, al idealizar el pasado, corremos el riesgo de perder de vista lo que tenemos ahora. La búsqueda de un pasado perdido puede convertirse en una prisión, impidiéndonos vivir plenamente el presente. El pasado, con sus recuerdos idealizados, nos ata a un ciclo de arrepentimientos y deseos no cumplidos, en lugar de permitirnos ver las posibilidades del aquí y ahora. La verdadera sabiduría, tal vez,
resida en entender que el pasado es una parte de lo que somos, pero no la totalidad. Nos formó, pero el presente es el único lugar donde realmente podemos ser. La nostalgia es un espejo que refleja nuestras propias expectativas, pero al volvernos hacia él en exceso, podemos perder el reflejo de lo que estamos llegando a ser. El progreso es una de las ideas centrales que guía la narrativa de la humanidad, desde los filósofos ilustrados hasta los avances tecnológicos contemporáneos. Se nos ha enseñado a creer que estamos evolucionando constantemente, que cada día que pasa nos acerca a un futuro mejor. Pero, ¿qué entendemos por progreso? Para muchos, es la ascensión del conocimiento, el dominio de la naturaleza, la ampliación de las posibilidades humanas. En la filosofía de Hegel, el progreso se ve como una manifestación del espíritu, una dialéctica que se mueve hacia la libertad y la racionalidad. Sin embargo, esta idea de un avance inevitable oculta una cuestión fundamental: ¿hasta qué punto realmente estamos progresando? La evolución tecnológica, sin duda, nos ha traído maravillas y comodidades antes inimaginables. Pero, al mismo tiempo, la búsqueda incesante del progreso material ha generado nuevas formas de alienación, desigualdad y crisis existenciales. ¿Qué es el progreso cuando no trae una mejora en la calidad de las relaciones humanas o en la profundidad de nuestra comprensión del mundo? El filósofo marxista Herbert Marcuse argumentaba que la sociedad industrial no solo perpetuaba la desigualdad, sino que también transformaba a los individuos en piezas de una máquina, sin propósito real, solo consumiendo y produciendo. Así, el progreso material a menudo parece descompasado de la evolución espiritual o emocional. En nuestra búsqueda de un futuro mejor, a menudo dejamos atrás los valores fundamentales que nos definen como seres humanos. En lugar de cuestionar lo que realmente significa mejor, aceptamos la promesa de un futuro tecnológico como una cura para nuestros dilemas. Pero, al hacerlo, no nos preguntamos si estamos progresando de manera verdadera o simplemente cambiando un conjunto de problemas por otros. El verdadero progreso no se mide por la cantidad de bienes o por la rapidez de nuestras conexiones, sino por la profundidad con la que nos entendemos y nos relacionamos con el otro y con el mundo. La búsqueda de la libertad individual es una de las fuerzas motrices más poderosas que orientan nuestras acciones. Sin embargo, ¿qué es la libertad sino la capacidad de vivir de acuerdo con nuestros propios principios, elecciones y deseos? Pero la verdadera libertad no se da solo en la ausencia de restricciones externas. A lo largo de la historia, filósofos como Rousseau, Kant y Sartre nos recordaron que la verdadera libertad proviene de la elección consciente, de la autodeterminación. Sin embargo, esta libertad es compleja, ya que vive en tensión con la necesidad de pertenecer, el deseo de ser aceptado, de ser parte de algo más grande. La paradoja de la libertad humana es que, mientras buscamos liberarnos de las convenciones sociales y las expectativas ajenas, al mismo tiempo ansiamos la conexión, la aprobación del otro, el confort de la colectividad. Vivimos en un mundo donde estamos constantemente desafiados a equilibrar el deseo de ser auténticos, libres de imposiciones, con la necesidad de ser parte de un grupo, de una sociedad, de una cultura. Sartre, con su énfasis en la libertad absoluta del ser, nos advierte que la libertad total puede lanzarnos a una angustia existencial, ya que al ser totalmente libres, también nos vemos completamente responsables de nuestras elecciones, sin la protección de las normas sociales. Al mismo tiempo, la búsqueda del pertenecer puede ser una trampa, ya que nos conformamos con expectativas externas que moldean nuestras identidades de manera artificial. La verdadera cuestión de la libertad humana no es tanto cómo liberarnos del exterior, sino cómo encontrar el equilibrio entre la autonomía
y la necesidad de interactuar, de compartir nuestra experiencia con otros seres humanos. Después de todo, la libertad, cuando se lleva al extremo, puede aislarnos, pero la búsqueda del pertenecer, cuando es ciega, puede apresarnos. El verdadero desafío de la libertad es aprender a ser nosotros mismos, sin perder la conexión con el otro, sin perdernos en la búsqueda de una identidad que no nos pertenece.